Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate. Este día jueves, estamos hoy día a 23 de noviembre y se va rápidamente el mes de noviembre. Se escuchan esta brisa navideña que tanto agrada a muchos y también las compras, ¿no? Ya la gente empieza a ponerse en ambiente de compra. Pero pasan cosas en el país políticamente importantes y también judicialmente y tenemos el panel exacto para poder hoy día analizar algunos temas que han sucedido en los últimos días. Por ejemplo, cómo está el caso Funes, que básicamente termina, digamos, en la última etapa con una discusión fuerte entre la Fiscalía General de la República y la Superintendencia del Sistema Financiero por un peritaje que, según la Fiscalía, fue mal hecho. Incluso la Fiscalía ha anunciado una investigación al superintendente del sistema financiero del país, Ricardo Perdomo. Y además, en el caso se ha subido por parte de la Fiscalía la cantidad de dinero que, de acuerdo a la Fiscalía, el presidente Funes, su esposa y su ex esposa y su hijo debieran devolver. Esto aumenta ahora a 1.234.732. Así está el caso Funes. Hay otro tema importante, que es el caso Troles, que debiera tener un fallo la próxima semana y que el perito reafirmó el vínculo que existe en este caso con el alcalde de San Salvador, Nayib Bukele. Tercer tema importante es la demanda que se interpuso, o la admisión de la demanda que se interpuso ante la Sala de lo Constitucional en relación al nombramiento de los magistrados de la Corte de Cuentas de la República. ¿Y quién es el panel de esta noche? Bueno, el mismo staff de los jueves, cada 15 días. Humberto Sanz, presidente del Centro de Estudios Jurídicos. Buenas noches. Buenas noches, Nacho. Un gusto. Bienvenido. Como siempre. Muchas gracias. También está con nosotros Raúl García Mirón, miembro también del Centro de Estudios Jurídicos. Buenas noches, Raúl. Nacho, bienvenido. Buenas noches, un gusto. Buenas noches a toda la audiencia. Y Eduardo Escobar, hombre experto en temas electorales y de otros tipos también. De otras cosas. Buenas noches, Nacho. De otras cosas. Buenas noches. Gracias por la invitación. Humberto, vamos a saludar también, por supuesto, y con mucho gusto a la Central de Seguros y Fianzas, que hace posible este primer segmento de debate. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, a ver, de acuerdo a la Fiscalía, el peritaje que hizo un perito de la Superintendencia del Sistema Financiero fue incompleto. La Fiscalía ha dicho que aparentemente en este caso ha habido una especie de acuerdo entre el expresidente y este perito por el cual se determinó que había un saldo a favor del expresidente, no que tenía dinero que no podía justificar, sino que había un saldo a favor. Y de acuerdo a la Fiscalía, hubo una reunión en un país extranjero pues, donde fue este perito y se puso de acuerdo con quien está acusado de este tema, que es el expresidente Mauricio Funes. Así están las cosas. ¿Humberto? Sí, Nacho, yo antes que referirme a eso, que es en sí mismo grave y que yo creo que debe profundizarse la investigación, porque Fiscalía, ya que ha mencionado que existe esta posible irregularidad en la elaboración de este informe pericial, pues evidentemente que tiene que investigar y si es el caso, judicializar esta manifestación que ha hecho. Pero yo me quiero referir a algo que es quizás más fundamental o más básico y que yo llamo o hago una exhortación a la Fiscalía General de la República, ya no para este caso, porque ya sería tarde, sino para los otros casos de probidad que más adelante muy probablemente van a tener que judicializarse. Y es que estamos hablando de un proceso de naturaleza civil en donde reconocemos, como lo hemos dicho varias veces, que la Fiscalía tiene un tiempo muy corto para presentar sus reclamaciones, para judicializar el caso, pero es un tiempo que le debería ser suficiente para no tener que acudir a un perito designado por un juez, sino para hacer uso de una figura que ya está más que consolidada en nuestro ordenamiento, como es la figura de un perito de parte. ¿Qué es lo que estoy diciendo con esto? Yo lo que esperaría de Fiscalía para futuros casos es que en lugar de tener que acudir al juez para que sea el juez el que designe un perito, sea la Fiscalía quien proponga el perito.
y que Fiscalía lleve ya identificado cuáles son las irregularidades que muy probablemente se han cometido luego de que la Corte Suprema de Justicia ha ordenado la judicialización del caso. Eso yo creo que es fundamental para futuros casos. En este caso en particular, lo que también hay que hacer notar, de nuevo, para lo que se viene, es que Fiscalía sí tuvo la oportunidad en su momento de objetar la designación de esta persona. A mí, esto es un perito de la superintendencia. Claro, y con esa sola circunstancia, sin hablar de la persona siquiera, sino simple y sencillamente por el cargo de esta persona, debería ser suficiente como para decir, esta persona no va a tener las características de independencia e imparcialidad que se necesitan para emitir un dictamen pericial en este caso en particular. Probablemente en otros sí, pero en este caso en particular, esa persona no reúne las características necesarias para dictar un informe pericial. Entonces, objetar esa designación y buscar otras alternativas. La ley no obliga a que los peritos designados sean peritos propuestos por la Superintendencia del Sistema Financiero. Simple y sencillamente se requiere conocimiento y experiencia en la materia. Por lo tanto, hay muchísimas alternativas ahí para que entonces el juez, ya que esa fue la opción a la que se acudió, designe a otra persona en donde no tengan esta falta de imparcialidad o falta de independencia. Y por último, una vez que ya se emitió el dictamen pericial, que bueno, a esta persona no se le debió haber permitido dictar ese informe, pero una vez que ya fue dictado, Fiscalía tuvo la oportunidad de objetar de manera anticipada los resultados de ese informe pericial y no necesariamente tener que esperar hasta la audiencia. Dicho eso, que me parece que son correcciones que deben tomarse de cara a los procesos nuevos que muy probablemente van a venir en temas de probidad, porque todos los ciudadanos estamos interesados en que esos casos salgan bien. Dicho eso, afortunadamente aquí hay un tema que no podemos descuidar y que parece que el mismo presidente Funes, expresidente Funes, está olvidando, por lo menos eso es lo que se deduce a través de sus mensajes en redes sociales, y es que aquí hay una reversión de la carga de la prueba, y una reversión que está prevista por la Constitución. Todos estamos acostumbrados a escuchar que la prueba, que la carga de la prueba corresponde al actor. Bueno, pero en este caso se revierte eso, porque la Constitución misma así lo dice, y lo que establece es que una vez que se judicializa un caso, porque la Corte lo ha ordenado, el acusado tiene que debe descargarse y debe mostrar todas las pruebas que lleven a concluir, en este caso a la Cámara de Segunda Instancia, que no existe ese enriquecimiento injustificado, porque eso es lo que se está juzgando aquí. Si existe un enriquecimiento que no se logró justificar, porque analizan los ingresos y analizan los egresos y no se logra justificar ese incremento patrimonial. Aquí hay un tema fundamental. El perito, parece que la gran contradicción está en que el perito asumió que el dinero que entró a los amigos de Mauricio Funes era de Mauricio Funes y que se podía justificar como ingresos de Mauricio Funes. Sí, ¿Tenía esa información? Bueno, pero más que eso, lo que parece que ha omitido el perito son ciertos ingresos que están depositados en ciertas cuentas que simple y sencillamente las ignoró. Y muchos gastos. Y algunos de los, sí, tiene razón, y algunos gastos que también fueron ignorados por parte del perito. Más que el mismo ingreso de estos 600 y pico mil de los supuestos amigos. Raúl. Nacho, a mí, siguiendo en la misma línea, me preocupa grandemente lo que está pasando en ese proceso. Ya este día fueron los alegatos finales y está pues para que se anuncie el fallo y luego pues se dicte la sentencia por escrito. ¿Qué pasa? Haciendo acotaciones sobre lo que mencionó, porque son importantes, sobre lo que mencionó Humberto. La Fiscalía debería de usar el recurso de un perito de parte, pero el tema aquí es que la Fiscalía para ello debería de incurrir en recursos, en gastos, y lo que más falta en la Fiscalía son recursos. Entonces no le queda más a la Fiscalía que recurrir a estos peritos que por el solo hecho de que trabajen para la Superintendencia del Sistema Financiero no los inhabilita, pero sí pues hay un velo de cierta duda de parcialidad porque están en una institución del Estado. Básicamente eso es lo que se ha tratado de ligar, es que Ricardo Perdomo, el jefe del perito, el actual superintendente del sistema financiero, pudo haber manipulado, ¿no? Fue parte de los amigos de Mauricio. Pero bien, el tema es que el perito no fue Perdomo, el perito fue... No, un empleado. Un empleado, un técnico, ¿no? Entonces, él desde el momento que asume su cargo, jura cumplirlo fiel y legalmente. Y debe también correr con la suerte de las responsabilidades que el indebido ejercicio de su cargo le acarreen. Entonces, ¿por qué la Fiscalía recurre a un perito que luego resulta cuestionado? Porque hay posibilidades de manipulación, porque no tiene recursos para recurrir al gasto de peritos competentes
netamente independientes que pudiesen garantizar ¿Los hay? esa... Sí, los hay. Por supuesto que los Yo hay. creo que debe priorizar los recursos. Debe priorizar los recursos. Y esto es algo donde debe y saber priorizar. dónde enfoca sus baterías y en qué casos puede o debe priorizar, como dice Humberto. Entonces, gravísimo, y ya lo anunció el fiscal. Ahora, lo que no me gusta es el mensaje que podemos estar recibiendo. Como el peritaje nos falló, dice la Fiscalía, porque en este caso el peritaje fue propuesto por la Fiscalía como parte demandante. Pero entonces estar anunciando que vamos a cuestionar al perito, que vamos a procesar al superintendente, ¿estará anunciando la Fiscalía un posible resultado, un revés, un nuevo revés, en este caso en un proceso de enriquecimiento ilícito ante la Cámara? ¿Estará anunciándonos eso? ¿Será un mensaje anticipado? Okay. Ojalá que no. Ok, esa puede ser una interpretación. Pero, ¿qué significa enjuiciar al superintendente? ¿Puede? ¿Hay base legal para hacerlo? ¿Es responsable el superintendente de lo que haga un empleado de él? Por supuesto. Pero sí. si puede no haber pasado por sus manos. No, pero para esto tiene que hacerse una investigación, y una investigación seria. Debe de individualizarse los actos que se le están atribuyendo o de los cuales se está sospechando del superintendente, individualizarlo y probarlo. Pero obviamente esto ya no va a tener una implicación, la actuación del superintendente, si es que así ha sido, en el caso. Ya son unas responsabilidades personales, ¿no?, de él. Pero en el caso preciso, que es lo que nos interesa hoy por hoy, puede ser que un peritaje mal hecho pueda acarrear al final una solución o una resolución que quizás no es la que estuviésemos esperando la ciudadanía, porque estamos hablando de enriquecimiento sin causa con fondos públicos o aprovechándose del cargo que ejerció el expresidente Bachiller Funes. Entonces, en ese sentido, que llegue a perderse el caso o que se le llegue a condenar efectivamente por cantidades menores, porque la Fiscalía anda diciendo ahora que es 1.234.000. Entre todos los familiares. Entre todos. Pero importante esto, los datos que arrojó la investigación en la Corte Suprema andaban por $800.000, sumando los 700.000 de Funes, los 100 y pico mil del hijo y los 50 y pico mil de la señora Wanda Pignato. Eso está amparado por la presunción legal de la que hablaba Humberto. Ya te iba a cambiar el nombre. Ya te iba a poner Eduardo. Eso está amparado por la presunción legal, donde viene la reversión de la carga de la prueba. Es el demandado el que debe de probar que ese origen es lícito. Claro. Pero si ahora la Fiscalía viene y dice que es 1.234.000, el exceso de lo que la Corte no determinó como injustificado, lo debe de probar la Fiscalía, porque no tiene presunción legal de enriquecimiento sin causa. Y con un peritaje como ese, no sé de dónde quizás va a salir esa cantidad para que sea finalmente condenada, si es que esa... Pero puede pedir la Fiscalía otro peritaje. En este caso ya no. En este caso ya no puede pedir. No. El proceso... Solo tendría que comprobar que el peritaje fue mal hecho. Pero para otros fines, pues, pero eso ya lo hizo. Para justificarse que la Fiscalía no pudo controlar... ¿Pero no puede seguir adelante con el juicio de Funes? En este proceso lo que falta es recibir fallo y sentencia. Ya está la etapa, o sea, precluyeron las oportunidades... Sí, pero si el peritaje está a favor del Funes, significa que Funes inocente. Porque en este caso, ojo, lo van a absolver si es que no hay pruebas que lo condenen, pero puede que haya alguna cantidad que sea determinada y que sí se haya probado, y sobre esa cantidad, que no van a ser el 1.200.000, vaya a haber responsabilidad de restitución. Okay. Eduardo, voy al corte y vuelvo contigo inmediatamente. Ya volvemos. Vuelve la gran lluvia de pavos. Ven a Texaco y por cada $15 de consumo recibe un cupón con el que puedes ganar uno de los miles de pavos y combustible gratis. Texaco, seguimos brillando. Vuelve la gran lluvia de pavos. Ven a Texaco y por cada $15 de consumo recibe un cupón con el que puedes ganar uno de los miles de pavos y combustible gratis. Texaco, seguimos brillando. Esta vez no hicimos un comercial lleno de paisajes, ni pusimos actores haciendo de personas reales. En lugar de eso, invertimos en la gente. Por eso nació Lidera, el programa que te capacita sin ser cliente nuestro. También creamos el Centro Pyme Azul, donde te asesoramos para que sigas creciendo, brindándote herramientas financieras como el crédito para capital de trabajo y mucho más.
Ven a Banco Azul, porque si tú creces, nosotros también. Navidad. Una época para recordar. Una época para servir. Una época para compartir. Yo soy la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. En esta época de Navidad, ilumina el mundo. Descubre cómo en mormon.org. No cambies lo mejor del Salvador, nosotros estamos cambiando por ti. Este segmento presentado por Banca On de Banco Agrícola, múltiples soluciones digitales. Te conozco desde siempre. Y a pesar de todo, nunca hemos hablado. Pero no puedo callar más. Soy El Salvador. Soy tu tierra. Puedo ser lo que tú quieras. Porque mi oportunidad eres tú. Con tu fuerza produzco. Con tu ingenio progreso. Solo necesito que sigas creyendo en mí. Bueno, Eduardo. Bueno, Nacho, yo tengo poco que agregar respecto de lo que ya comentaron los colegas, pero solo quiero puntualizar en dos aspectos que creo yo que hay que retomar. En este caso del expresidente Funes, hay indicios, por lo que ya estaba adelantando el fiscal, del tema del financiamiento de la política, financiamiento de los partidos políticos. Recordemos que en el caso del expresidente Funes se formó aquel movimiento Amigos de Mauricio y este dinero que entró a financiar la campaña, ahí se está ya mencionando que probablemente mucho de este dinero que no se ha logrado justificar esté fundamentado o esté afincado a estos recursos para campaña electoral que se dieron. Entonces, ahí caemos en la misma lógica de lo que está ocurriendo a nivel de América Latina en el tema del financiamiento de los partidos. O sea, no hay un control efectivo del dinero que está financiando campañas electorales y que después tiene consecuencias nocivas para el sistema democrático. Esto es importante porque tú has visto bastante el tema. ¿Puede un expresidente decir el día de mañana, es que me lo regalaron, fueron mis amigos que me dieron determinada cantidad de dinero? ¿Puede hacerlo? O sea, hay que aclarar algo, Nacho. En aquel momento, 2009, no había ley de partidos políticos, no había una obligación formal de llevar contabilidad y de reportar, en este caso, al Tribunal Electoral las donaciones. O sea, era, si se quiere, dinero a manos abiertas sin ningún control. Salvo para el fisco que había que pagar. Exacto. De los 3 millones también que le dieron, que primero era préstamo, después donación y quién sabe. Claro. Entonces, a ver. Salvo para Hacienda, porque en aquel momento no había control. No había control, pero si entraba dinero y se comprobaba, este caso pasó por banco, tenían que pagar. Sí, claro, y podría, si en todo caso había indicios del cometimiento de algún delito porque era lavado de dinero, por ejemplo, la Fiscalía podía intervenir. Pero digo, en términos generales, no había control. Entonces, obviamente, como lo que usted preguntaba, ¿puede el presidente decir, a mí me lo regalaron? En aquel momento sí podría decir eso y que por tanto no tenía control y que no manejó el dinero. Pero ahora con la ley de partidos sí hay una obligación de llevar contabilidad formal. Entonces digo, hay que ponerle atención a ese tema porque estamos hablando de nuevo de financiamiento de campañas involucrados en temas de posible corrupción. Porque aquí puede ser esto. Y el otro punto que quiero mencionar brevemente, Nacho, y que tú estás preocupado mucho para que eso no exista. Claro, o sea, es para que cambie la ley. Exacto, es que ese es el tema, de que no haya dinero que financie campañas que luego propicie actos de corrupción. Entonces, hay que ponerle atención en eso. Y el otro punto es, como ya lo decía Raúl, no sabemos si aquí hay dineros públicos involucrados en ese incremento patrimonial no justificado del expresidente. Entonces, si fuera así, que hay dinero público, no lo estoy afirmando, pero digo, si hubiese dinero público, entonces volvemos a caer al punto y las entidades de control, la Corte de Cuentas, ¿qué auditorías hizo en aquel momento a la gestión del expresidente
para que no hubiese terminado dinero en sus bolsillos, si así fuera el caso, ¿verdad? O sea, que fuera dinero público. Entonces, caemos de nuevo al control de las instituciones sobre el manejo de fondos públicos. Si al final Fiscalía determinara de que este incremento de 1.200.000 por el tribunal es injustificado y que proviene de fondos públicos. Ok, Humberto, quiero volver al tema de cuáles son las posibilidades que hoy día ante un inminente fallo. No sé si le quedó claro a la gente, pero ¿el perito es fundamental o puede no ser fundamental en este caso? ¿Está obligado el juez a asumir eso como una prueba o no? La prueba pericial es siempre importante, eso es un hecho. Pero ¿qué es lo que pasó en este caso en particular? En este caso en particular, y por las mismas declaraciones que dieron las partes, incluso creo que una de las magistradas en algún momento que alguien mencionó lo que ella había dicho en la audiencia, es que el informe pericial ha sido desvirtuado, porque en el momento del interrogatorio al perito quedó claro que era un informe en el que no se podía confiar. Raúl ya mencionaba y aclaraba quién pidió ese informe pericial. Fiscalía General de la República. Por lo tanto, era una prueba de la Fiscalía, no era una prueba de descargo del expresidente. Ok, una prueba de la Fiscalía que a pesar de ser de la Fiscalía, la jueza puede decir no la tomo en cuenta. No, y lo más probable, no me merece confianza. Lo más probable es que no la va a tomar en cuenta. Okay. Entonces, la pregunta que surge es, bueno, ok, ¿era una prueba importante? Sí, sin ninguna duda. Pero muy probablemente no la van a tomar en consideración. Ahora, esa presunción de la que habíamos hablado antes, que es una presunción, insisto, que está en la Constitución misma, el artículo 140 es el que da esa presunción, es una presunción que debe destruirse. ¿Quién debe destruir esa presunción? La defensa del expresidente Funes. Entonces la pregunta que surge es, ¿esa presunción se logró destruir por la prueba de descargo que presentó el expresidente Funes? Y eso es lo que la Cámara va a tener que considerar, que ya lo ha hecho en otras oportunidades. Esta Cámara ya sentenció un par de casos antes y ha entendido bien, independientemente que la decisión final la hayamos compartido o no, pero ha entendido bien esa reversión de la carga de la prueba. Y por lo tanto creo que en este caso también lo va a hacer. Y que si bien va a dejar de lado el peritaje. De cualquier manera, este caso puede terminar con un fallo a favor del presidente Funes, imaginémonos que sea así, pues la Fiscalía puede apelar, ¿no? Sí, esto es apelable, de uno u otro lado, ¿verdad? Ok, ya sea Raúl, Fiscalía... Rápidamente. Sí, rápidamente. Y lo hablaba... Contámelo un minuto. Lo hablábamos antes de entrar al aire. A mí sí me llama la atención, hablando de la defensa del demandado, en este caso el demandado bachiller Funes, con respeto a todos los bachilleres, me llama la atención cómo asumió su defensa, porque el abogado renunció a defenderlo y él se complació en que pasara todo el tiempo, porque le tenían que notificar por la vía diplomática a través de Relaciones Exteriores esa renuncia. Bueno, tuvo que ir a la audiencia el abogado Araujo porque a él no le lograron notificar a tiempo, no logró venir la carta rogatoria debidamente diligenciada, no pasaron los 10 días hábiles para que él nombrara un sustituto y el abogado Araujo tuvo, el colega, que defenderlo. No sé, por lo que he escuchado hizo un buen trabajo, pero no sabemos las pruebas de las que se valieron. Lo que sí nos queda claro es que la defensa de Funes fue llevada no por el abogado, sino que por él con desidia. Es decir, asumió que su abogado renunciaba, pero no estuvo presto a nombrar un sustituto. Y dijo, bueno, que este abogado asuma la defensa y que me lleve hasta el final, calculando incluso quizás los tiempos que no iba a alcanzar para que él dejara el cargo. Entonces, sí me llama la atención por qué se defendió de esa manera Funes. Y algo que quiero terminar diciendo, que la señora Amanda Pignato, pues, dice, a mí él me pagaba las cuentas. Con el tema de la presunción legal, si bien es cierto, es algo que debe destruir la defensa, los demandados son todos los demandados. Todos. Ella debe de probar la entrega o los pagos que él directamente haya hecho, es decir, debe establecerse la vinculación Funes, patrimonio Funes, ingreso Funes, pago de deuda, señora Pignato. Entonces, no basta decir que él se las pagó, tiene que haberlo probado y vamos a ver cuál es el desenlace. Ella no tenía sueldo, parece, ¿no? Es ad honorem. Era ad honorem. Bueno, pero el marido era el marido, le podía pagar todo lo que quisiera. Claro, pero eso es lo que debe comprobar, como bien dice. No basta decir que él se los pagaba. Ok, finalmente, a ver cuál de usted me puede responder. ¿Una investigación en contra del superintendente es posible? ¿Es una figura sin fuero? Sí. No tiene fuero un superintendente. No. Igual, como de todas maneras, la participación del cometimiento de un delito puede ser autor, puede ser cómplice, o sea, instigador. Hay diferentes categorías que
habría que ver en cuál en casilla, por decirlo de alguna manera, la O sea, fiscalía. si llegara a aprobar la fiscalía, porque está hablando de una reunión en otro país, yo me imagino que en Nicaragua, pero es en otro país en la cual se estableció una especie de acuerdo. O sea, el perito pudo haber ido a Nicaragua a hablar con el expresidente. ¿Pudo? Pudo haber pasado eso, pudo haber pasado eso. Eso no tiene nada de ilícito. Claro que sí. Es decir, pudo haber pasado en el hecho. Eso es ilícito. Si lo hizo, ahí hay un posible cometimiento de un ilícito. Porque él era perito, pero ojo, designado por... Y está alterando al fiscalía. final, no sé si será la figura correcta, alterando evidencia, pues porque al final un peritaje es una evidencia de la no justificación del incremento patrimonial. Ya Porque hubo vaya, antecedente de un superintendente. O sea, no tenía por qué el perito preguntarle al expresidente. No, ojo, si lo hacía con conocimiento del juez o de las los partes, magistrados de las y de la otra parte, sí, porque un perito sí puede hacer eso. Es decir, ok, me han encargado esto. Ok. Yo para hacer esto necesito reunirme con fulano y con sutano. Bueno, Facilíteme perfecto. la información. Pero todos estamos claros que lo vamos a hacer, ¿verdad? Que lo voy a visitar, que me va a dar información, que me va a dar documentación. Así no puede sí. no puede haber nada oculto en eso. Exacto. No puede haber. Ok. Señores, el otro caso, rápido por lo menos para hablar un par de palabras, con el caso Troll, los casos troles, por el cual la prensa gráfica ha acusado a un grupo de jóvenes de haber falsificado su página, de haber cometido una serie de delitos, de haber puesto información falsa. No sé exactamente cuáles son los delitos, pero obviamente son varios delitos que son delitos que están en la legislación, pero que son, al tratarse, digamos, de un área de Internet, de online, no es nuevo para el país aparentemente, no un caso nuevo en el país. Sí. ¿Qué opinión tienen ustedes sobre este caso? Nacho, en este caso, para que tal vez también la gente lo entienda, los delitos son violación de derechos de autor, violación de distintivos comerciales, falsedad material y agrupaciones ilícitas, todos regulados en el Código Penal. Ya. No obstante, tienen que ver con actuaciones en redes, en medios informáticos, usando tecnologías de las telecomunicaciones, las conductas que les están atribuyendo. Bueno, para empezar, cuando estos hechos sucedieron no existía la ley contra los delitos informáticos, sí, no existía. Pero aún revisando la ley, estas conductas no caen dentro de ninguna de las conductas que regula la ley contra los delitos informáticos. Esto, aunque el soporte o el medio a través del cual se realicen, sea redes sociales, sea internet, están bajo la categoría de conductas tipificadas por el Código Penal. Eso sí hay que dejarlo claro. Lo que no quiere decir es que porque no existía en el Código Penal algo que hiciese referencia a la informática, quedan excluidos, es decir, están bajo cualquier tipo de soporte. A mí lo que me preocupa aquí, o lo que me llama la atención es que estamos hablando por un lado, una parte dice, este es el juicio de los memes, están juzgando un meme. No, no es un meme. Una parodia. No es una parodia. Y por otro lado, pues... ¿Están de acuerdo ustedes que no es una parodia? No es una parodia ni un meme. No es. No es una parodia. Y por otro lado está la parte acusadora que dice, tú me has cometido estos delitos, ¿no? Al clonar esa página del periódico La Prensa Gráfica. El problema va a ser adecuar las conductas que les están atribuyendo a los acusados en los tipos penales que involucran estos delitos. Sobre todo porque mayoritariamente violación de derechos de autor y violación de distintivos comerciales tiene por la base fines de utilidad o fines de lucro, fines comerciales, que caen en la esfera económica. Si ese elemento que es del tipo penal, o sea que la conducta reúne una finalidad económica, no se dio, o sea, finalidad económica que perseguía el infractor, entonces el tipo penal queda incompleto. Por lo tanto, no se podría configurar el delito que se les está atribuyendo. En el tema de la falsedad material, la página como tal, si tú la ves, eso es un documento, así se cataloga legalmente, es un documento privado. Y la ley lo que dice es que el que lo haya hecho con la intención de dañar, cuando se trata de documentos privados. Tiene que probar entonces la acusación que había una intención de dañar. Lo que dice el creyente es que la intención de los acusados era desprestigiar al periódico y, por ende, generarle pérdidas económicas. Debe probar entonces que eso causó un desprestigio y que causó una pérdida económica, porque eso englobaría la intención de causar el daño. Probar eso es un poco difícil. Y finalmente, con las agrupaciones ilícitas, el código es claro cuando habla de que 3 o más personas deben concertarse para delinquir, donde haya una especie de estructura orgánica, ¿no? que dirige y que designa funciones. A ver, pero... Es difícil probarlo. A ver, de repente es medio complicado el derecho, ¿no? Pero si el día de mañana
alguien toma el logo, este logo que tenemos en el programa, y dice una aberración y nos falsifica nuestra imagen, hace un daño. Claro. No necesariamente puede hacer o sea, un delito. en ese caso No hay un daño, Sí. ¿ya? Es como cualquiera que le falsifiquen su imagen, que pongan su foto, que pongan su logo comercial, que pongan lo que sea, de una asociación, de lo que sea, hacen un daño. Y esos daños están tipificados en la ley. Pero no hay el daño por el daño mismo. Es decir, puede haber un daño, pero si tú quieres ejecutar la acción que te produjo el daño, debe haber un perjuicio y debes probar el perjuicio. ¿Sí me explico? Claro. Porque el daño por el daño es como la nulidad por la nulidad. Es decir, algo que solo me dañaron porque me siento dañado. El daño moral es uno de esos. Tú no tienes que probar la cuantía, pero debe existir un daño real para el caso. Entonces, eso es lo que a mí me llama la atención. Y quizás puntualizando, ya le voy a dar la palabra, colegas. Por favor. Con el Está tema- difícil. Está difícil, No, pero bueno. Con el tema, porque lo decía la defensa de los señores, la abogada Berta de León decía sobre el derecho de autor, que no se había aprobado la titularidad. Y solo para aclarar, el derecho de autor tiene dos elementos, el derecho moral y el derecho material. El derecho moral es aquel que tiene el creador, el desarrollador, que lo creó y lo puso en conocimiento público. No necesita estar inscrito en el registro de la propiedad intelectual. ¿Qué es lo que está alegando la Como si necesitan las abogada? marcas estar inscritas. Tú tienes una marca, pero si tú no la inscribes, no tienes derecho La sobre marca ella. está inscrita. El derecho de autor es el derecho del creador y ese creador lo puede reivindicar contra cualquiera que lo use de cualquier forma. De cualquier que sea manera. ilícita, En ese caso sin cabe permiso. perfectamente bien. Cabe la Ok. posibilidad. Eduardo. Creo yo que Raúl ha sido lo suficientemente extenso en Sí, plantear... sí, está claro. No, en el buen sentido de la palabra. Ah, lo digo, ya, en el buen ya. sentido. No, Ya, no lo vuelvo a hacer. no, No lo vuelvo a hacer. No, me refiero Broma. en el sentido de que ha hablado de los retos que se tienen en este juicio para establecer la tipicidad y la participación de estas personas. Pero yo quiero ir a otro elemento, que aquí lo que al final, desde mi punto de vista, está en juego es el tema de la libertad de expresión, o sea, la libertad de prensa. Eso creo yo que está en el fondo, más allá de que si se pueda comprobar la tipicidad y la responsabilidad, pero el punto es de que desde mi punto de vista hay un intento o se realizó una suplantación del medio, o sea, con otra página para desviar al final a los lectores. Para dañar. Exacto. Porque era una información Sí, dañina. pero para desviar primero a los lectores hacia otra página, haciéndoles creer que estaban en la página del medio de comunicación y obviamente con esa finalidad de dañar la imagen y todo. Creo yo que dentro de un sistema democrático podemos estar totalmente en contra de las opiniones y la línea editorial de un medio de comunicación y eso es democráticamente válido. Pero lo que no se vale es querer de alguna otra manera afectar, dañar o intentar callar a los medios de comunicación, independientemente que estemos en contra de lo que están, de la línea editorial, de qué es lo que publican. O sea, entendamos que un funcionario público está bajo el escrutinio de la prensa y de la opinión pública. Entonces, que si un medio, La si prensa este fuera... también, la prensa también. No, claro, no, pero a lo que voy yo es que si un medio, como se dice, tiene el ojo sobre un funcionario y está constantemente cuestionándolo, etcétera, etcétera, el funcionario tiene que aceptar esa realidad porque es el juego de la democracia. Ahora, Ok. pero venir a querer afectar, y no estoy diciendo que el alcalde lo ha hecho, sino que digo, intentar afectar a la prensa gráfica porque estaba señalando algunas cosas del alcalde, eso, digo, es un atentado contra la libertad de expresión. Ok. Yo creo que delito es delito, todos saben cuando cometemos un delito o no. Si yo el día de mañana suplanto la identidad de otra persona, si yo el día de mañana injurio y difamo, yo estoy cometiendo un delito, sea por lo que sea, en cualquier forma o plataforma. Es lo que hay que tener claro, ¿no? Vamos al corte, ya volvemos. Santa Tecla nunca se detiene. Y para hacerla una ciudad próspera, primero la hicimos más segura. Le dimos ojos, agentes y vehículos 724 para que cada ciudadano pueda vivir tranquilo. Por eso, en la seguridad se nota el cambio. Estamos haciendo de Santa Tecla un lugar donde nadie quiera delinquir. Ayúdanos a lograrlo pagando tus tributos a tiempo. Santa Tecla, nuestras obras hablan.
El Banco de Desarrollo de El Salvador, Bandesal, apoya la innovación, la creatividad y la inclusión financiera por medio del programa Banca Emprendes, que acompaña a las personas emprendedoras en su proceso de formación, desde la idea de negocio hasta su consolidación empresarial. Llámanos al 2592-1100 o visita nuestro centro de atención ubicado en Alameda Roosevelt para conocer sobre el programa Banca Emprendes. Bandesal, el banco que transforma a El Salvador. Arroz San Pedro, en mi delicioso casamiento y en todos lados. Encuéntralo ahí cerquita, en la tienda de tu colonia. Arroz San Pedro, misma calidad, nueva imagen. TCS, me gusta lo nuevo. Realiza tus operaciones financieras por medio de FedeMóvil del sistema FedeCrédito. Los que somos 100% salvadoreños, en familia aprendimos que el tiempo es oro y que debemos disfrutar cada momento. Por eso, para nuestras operaciones financieras, utilizamos FedeMóvil, FedeRed 365, FedeBanking y FedePunto Vecino del sistema FedeCrédito. Canales electrónicos, una razón más para usar la familia de productos y servicios de las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del sistema FedeCrédito. Sistema FedeCrédito, queremos darte una mano. A ver, concluyamos. Sí, yo solo dos cosas quiero decir sobre esto, Nacho. Lo primero es que, independientemente que se logre tipificar o no el delito, lo que nadie puede negar a estas alturas, y que hay que decirlo con toda claridad, es que hay una vinculación entre esta actividad, que puede o no ser delictiva, con las actuaciones del actual alcalde. Es decir, hay un vínculo innegable entre el alcalde y lo que realizaron estas personas. Si eso es o no delito, ya lo decidirá el juez. Ahora, pasando a esa pregunta, si hay o no delito. Yo sí creo que hay delito, y que muy probablemente no se tipificó de manera adecuada, o por lo menos no se acudió a las figuras delictuales más adecuadas, porque como mínimo hay una afectación a la imagen de los representantes legales del periódico, como mínimo. Del director en este caso. Como mínimo. Y eso no se ha planteado en el caso, pero como mínimo ha existido eso, y ahí hay un delito que, bueno, se pudo haber planteado oportunamente. Y me quedo nada más con dos, porque los otros me parece que son muy difíciles, el caso de la falsedad material y las agrupaciones ilícitas, pero me quedo en el ámbito de la propiedad intelectual en general, porque se argumenta violación a derechos de autor y se argumenta violación de distintivos comerciales, que yo así que disiento un poco con lo que mencionaba Raúl, porque no creo que sea una condición indispensable el ánimo comercial con que se realice esa violación a un distintivo comercial o a un derecho de autor. Y ahora, sí pudo haber existido esa violación de distintivos comerciales, porque no solamente hablamos de la marca, distintivos comerciales es una expresión mucho más amplia, mucho más genérica, y como ahí sí coincido con Raúl, en el caso de los derechos de autor, la protección de estos no viene como consecuencia de un registro público, la protección de estos viene como consecuencia de su misma utilización, así que una página web, que es lo que estamos hablando ahora en este caso, está protegida con los derechos de autor, y no solo por la ley local, sino por tratados internacionales, y se comete delito cuando se violenta esos derechos de autor. Entonces, ahí sí creo que el juez deberá identificar si se han presentado las pruebas correspondientes. ¿Influye en este caso? Porque a veces que nosotros escuchamos que los jueces fallan de acuerdo a su criterio, y que bien, otras veces nos enojamos, pero yo creo que sí es importante muchas veces el criterio. ¿Influye si en ese secuestro que se hizo de computadora se determina que este grupo se dedicaba básicamente a hacer delito y no a otra cosa? Por supuesto que influye, y influye el momento en que además se realiza, porque el contexto es un contexto electoral, eso no lo podemos descuidar tampoco. En ese tiempo era un contexto electoral. Era un contexto electoral, así que esas circunstancias fácticas el juez las tiene que considerar. Bueno, yo creo que esto, lo importante de esto es que crea un precedente a futuro, ¿no? Porque si no, vamos a tener todos problemas, señores. Tengan la seguridad que si no somos capaces, nuestra justicia, de parar este tipo de acciones, el día de mañana todos vamos a estar enfrentados a la injuria, a la calumnia, a la manipulación y todas esas cosas. Así es. Señores, rápidamente, tenemos el tercer tema,
que es esta admisión de la demanda en contra de la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. De la Corte de Cuentas. Corte de Cuentas de la República. Admitió la Sala de lo Constitucional. Don Eduardo. Bueno, respondiendo pues a la demanda que dos colegas por ahí. No, estos señores que están aquí pusieron un tal Humberto y un tal Raúl. Pusieron la demanda. Sí, no, respondiendo a la demanda que presentó en nombre del Centro de Estudios Jurídicos los dos colegas aquí presentes, la Sala de lo Constitucional, de nuevo, que ya es por quinta vez en el caso de Corte de Cuentas. Y no se cansan. Sí, o sea, es increíble, ¿verdad? Bueno, pero por quinta vez la Sala está entrando al conocimiento de la constitucionalidad del nombramiento de funcionarios por medio de elecciones indirectas. O sea, de nuevo la Asamblea aparentemente tiene este vicio de no realizar un proceso acorde a lo que establece la Constitución para determinar la idoneidad y competencia y moralidad notoria de los que son electos. O sea, no hay, y hemos insistido diferentes organizaciones, aparte del Centro de Estudios Jurídicos, en que se deben de establecer parámetros y criterios de evaluación. O sea, ¿por qué este es más idóneo respecto de otro? ¿Por qué no se eligió a otro? ¿Y cuál es el criterio de ponderación que usa la Asamblea Legislativa, en este caso la subcomisión, que nombró la Comisión Política para evaluar a los candidatos? O sea, eso creo yo que es algo tan simple, ya lo decíamos antes. Usted para entrar a la Policía Nacional Civil se somete a evaluaciones y es ponderado. Y si usted no pasa las evaluaciones, no entra. Si usted va a entrar, por ejemplo, a trabajar a la Sala de lo Constitucional, han hecho evaluaciones a los candidatos, o sea, se les pondera, se les hacen entrevistas donde se califican y todo esto. Y es increíble que para cargos del más alto nivel, a nivel del Estado, no se haga este tipo de evaluación, porque las 5 preguntas, ya lo hablábamos en otro espacio con Raúl, la pregunta que le hacía, ¿usted sabe cuál es la función de la Corte de Cuentas de la República? Esa era la pregunta, la primera pregunta que se le hacía a los candidatos. Pero a ver, yo he dicho antes y ustedes no me han dicho nada. Para mí es imposible que la Corte de Cuentas sea elegida por los diputados, señores, o los partidos políticos. Pero es que el ratón cuidando el queso. Nacho, pero ese es el sistema que está configurado. No, pero ¿cuándo se va a plantear una reforma constitucional bueno, para cambiar ese sistema? Pero ¿quién sería la otra persona? Ay, pues, el presidente igualmente. Puede ser, si fuera el presidente, es una persona Nacho, puede ser otra forma. Desde mi punto de vista, pueden ser, mire, no sé, Nacho, rectores de universidades, desde mi punto de vista, pueden ser las asociaciones de auditores del país o lo que sea. Como lo que mencionaba Eduardo el otro día, tipo para elegir a los instituto de acceso a la información. Solo necesita una reforma al reglamento interior de la Asamblea donde se establezcan las reglas y que en este caso, por ejemplo, para Corte de Cuentas, colegios de auditores, colegios de economistas, colegios de abogados, por decir algo, proponen candidatos y la Asamblea solo puede elegir de esas propuestas. Que siempre sea la Asamblea la que tome la última decisión porque por Constitución le corresponde. Yo no estoy cerrado con un mecanismo como el que se propone, pero también son mecanismos que tienen sus propios riesgos. Y si no, veamos lo que está sucediendo, mira, veamos lo que está sucediendo ahora con la elección de la Junta de Directores en CIGET, que tiene un mecanismo Humberto, propuesto por varias... Cuando se elija la próxima Sala de lo Constitucional, se va a elegir a gusto de los partidos políticos. Esperemos que no. No se va a elegir de esa manera. Pero que hay que procurar se va a elegir que se vuelva a producir a gusto de los partidos políticos. Y esa sala no se va a poder remover porque es sala de lo constitucional. Claro, y entonces iba a cambiar todo el sistema y se va a poder nuevamente volver a elegir lo que queramos en la Corte de Cuentas. Pero ese mecanismo, Nacho, el del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, tiene unos filtros previos. Y lo que tenemos que hacer ahora es trabajar en que esos filtros previos funcionen. Y se ha comenzado a hacer. Filtros muy grandes. No. Se ha comenzado a hacer desde las asociaciones de abogados, que ya se están realizando los primeros filtros. Lo puedo decir porque lo estamos haciendo nosotros con propiedad, que estamos poniendo los primeros filtros para que nuestros candidatos pasen por esos filtros. Lo va a hacer el Consejo Nacional de la Judicatura, que tiene ya ahora un manual de selección en donde se supone que habrán filtros, de manera tal que cuando llegue a la Asamblea Legislativa, a ese ámbito político, pues entonces a la Asamblea le cueste elegir mal, porque tenga que elegir entre buenas personas. Entonces, regresando al tema de la Corte de Cuentas, y de nuevo, no es que estoy completamente en contra de un mecanismo distinto, que habrá que pensarlo, que habrá que estructurarlo, que requiere obviamente una reforma constitucional, pero trabajemos con lo que tenemos en este momento, y lo que tenemos en este momento es una decisión en el ámbito legislativo que no se está haciendo bien y que ya se les dijo cómo lo tienen que hacer. Yo no entiendo cómo todavía existen diputados que ante la admisión de la Sala de lo Constitucional han salido diciendo que
ellos han realizado un procedimiento de acuerdo a la ley y de acuerdo a la Constitución. Si han hecho lo mismo que ya 7, 8 veces les dijeron que está mal hecho. Porque si uno se va al expediente legislativo e identifica cómo ellos detectan la moralidad y competencia notoria, Nacho, da risa. Y esto sin hacer ningún señalamiento a las personas que resultaron electas, haciendo señalamientos solamente al proceso, en donde dicen, hemos detectado que tiene competencia y moralidad notoria porque ha tenido 15 años de ejercicio en la Corte de Cuentas. ¿Y eso qué es? Eso no te identifica que tenés la moralidad y la competencia necesaria para desempeñar el más alto cargo en la Corte de Cuentas. Y ha realizado 10 diplomados. ¿Y eso qué es? O sea, no es esa la manera en que la Asamblea Legislativa tiene que elegir y no es esa la manera en que tiene que explicarnos a nosotros los ciudadanos por qué ha elegido a esas 3 personas, o 4 en este caso, y por qué no eligió a los otros que estaban compitiendo para también ser aspirantes. ¿Cuáles son las características que sobresalen de estas personas en relación a las otras que estaban siendo consideradas dentro de este proceso? Eso es lo que la Asamblea Legislativa a estas alturas no entiende o no ha entendido. Parece, hay algunas primeras señales de que algunas cosas se empiezan a mover. Ya escuchamos propuestas de posibles reformas al reglamento interior de la Asamblea Legislativa que nosotros creemos que es fundamental que se realicen. De hecho, nos han compartido ya algunas de esas propuestas, no las hemos analizado todavía, nos comprometemos a hacerlas, pero creo que eso es importante, que el reglamento interior de la Asamblea Legislativa se reforme y que compatibilice ese proceso con lo que ya la Sala de lo Constitucional ha venido estableciendo en todas las sentencias. Bueno, yo lo vuelvo a decir, a mí no me gusta el sistema de que la Asamblea, los diputados eligen todos los cargos. Obviamente se reparten, sí, que de dónde se... Así que lo que toca es que les llevemos candidatos que los haga tomar un nuevo accidente, que los haga cometer un nuevo accidente. Pero entonces vamos a estar apostando, porque aquí estamos apostando al final siempre a que se equivoquen. ¿Sí? Como se equivocaron la última vez. Pero que se equivoquen no va a ocurrir siempre. Son tan malos esos diputados que lo que le tenemos que aspirar es que se equivoquen. No, yo no lo quisiera plantear así. Yo lo quisiera plantear que hay que hacerlo de tal manera que a los diputados les cueste hacer una mala elección, porque las personas, el pool de personas dentro de los cuales van a tener que elegir, son todas personas que tienen el mérito para resultar electas. Eso es lo que hay que tratar de hacer. Y yo digo, Nacho, usted mencionaba reforma, o Humberto también, reforma constitucional. En este momento, desde mi punto de vista, con reformar el reglamento interior de la Asamblea, se podría establecer un nuevo mecanismo de elección. ¿Y quién lo va a reformar? Los mismos diputados. Sí, Nacho. Pero mucha presión ya ciudadana. Pero Nacho, por ahí tiene que pasar, o sea, ¿cómo? ¿Por dónde? Tiene que ser eso. No, sí, por eso. Pero si ellos reforman su reglamento, ellos establecen hasta el sueldo. Entonces, ¿qué? Pero ese es el mecanismo. O sea, y ahí es donde hay que presionar, Nacho. Ahí es donde hay que presionar. Ahí importa mucho la presión ciudadana, la sociedad civil. Sí, y este es el momento. Estamos cansados ya de ese proceder. Esa presión ciudadana nos junta en 100 personas en la calle. No, pero es que no se necesita eso, Nacho. Estamos hablando de dos colegas acá interpusieron la demanda y ahí está la presión ciudadana. No necesitan 1000 personas en la calle. Bueno, ojalá que las cosas cambien para bien del país. Pues sobre todo en la Corte de Cuentas. Sí. Si no tenemos Corte de Cuentas, no tenemos nada. Perdón, Nacho, ya dijo la Asamblea que fue un error de los técnicos. Algo están reconociendo. Le están echando la culpa a los técnicos. Y no es que, si no son buenos asesores, y no es de que no entienda la Asamblea Legislativa. O sea, entienden. Lo que pasa es de que es una institución clave en el ejercicio del poder político y por lo tanto hay que tenerla controlada. Eso explica por qué, por quinta vez, han cometido el mismo error a la hora de la elección. Porque en esos plazos logran hacer sus chanchullos. Sí, o sea, porque al final la Corte de Cuentas, si está a mi favor, políticamente hablando, pues me va a tapar, va a solventar cualquier reparo que puedan encontrar en el manejo de fondos públicos. O al contrario, puede servir como herramienta de ataque al opositor político. Entonces, la van a declarar inconstitucional, nombramos a otros y así sí, seguimos. Entonces, ¿para qué es? Y recordemos que la sala ya tiene hasta julio, o sea, que tiene que resolver esto rápido y tiene que velar porque se haga una elección correcta porque ellos salen en julio. ¿Y qué tal si la sala se tarda 5 meses en resolver? Ya estamos hablando del otro año. Y en todo lo que la Asamblea se le antoja hacer la elección, se termina el periodo de la sala y pueden elegir Corte de Cuentas ad hoc y no hay quien ¿Y pasa controle. algo? No, no pasa nada. No, pues, ellos pueden incumplir lo que quieran. Exacto. Y habría una sexta demanda. Sí. Bueno, vamos al corte, volvemos rápidamente.
Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Con un colorido desfile, inició la Feria Pueblos Vivos Espectacular 2017, donde más de 256 municipios se unieron para ofrecer la mejor exposición de la oferta turística del país a través de emocionantes experiencias vivenciales. El festival gastronómico más completo, artesanías, shows, premiaciones especiales, exponiendo lo mejor de El Salvador en un solo lugar, haciendo historia y activando el turismo del país. Ministerio de Turismo y Corsatur. Arroz San Pedro, entero y nutritivo, en Mi Paella y en todos lados. Encuéntralo ahí cerquita, en la tienda de tu colonia. Arroz San Pedro, misma calidad, nueva imagen. Buenas noches, Mao Martínez. ¿Cómo está usted? Buenas noches, señor Castillo. Bueno, ya me uní a la tradición de cambio de nombre y apellidos. Buenas noches para todos. Comenzamos con la intervención de Sergio Mayén, que plantea: ¿será que la Fiscalía no tiene el personal idóneo para exponer sus casos? Aníbal Osorio nos dice: un buen punto de partida es que hoy existen muchos medios para acceder a la información. Es injusto negar que en otros tiempos las cosas se hacían con otras reglas. El derecho ha evolucionado, los registros contables también. Esto en cuanto al financiamiento para el expresidente Mauricio Funes. Hugo Hernández nos dice: es importante el escrutinio y seguimiento de los medios. No se vale por favorecer a otros grupos, dañar la imagen porque pierden credibilidad. Y esto no es democracia. Diferenciemos entre la crítica, injuriado o difamación. Finalmente plantea Juan Carlos Sura: ¿influye que se hayan perdido pruebas decomisadas por la Fiscalía? Creería que con solo este hecho en otros países el caso ya estuviera caído. Regresamos al set para las respuestas. A ver, ¿quién quiere empezar? No sé qué se refiere con pruebas decomisadas. Es que hubo unas pruebas que se perdieron. ¿Hay pruebas perdidas? ¿Cuáles son las pruebas perdidas? En el caso del Sí, en el caso del Troll Center. Sí, con lo que decía Sergio, yo voy a tomar una pregunta nada más para que hablen. Decía que no tiene personal idóneo la Fiscalía. Yo creo que sí tiene un déficit grande la Fiscalía en recurso humano técnico capacitado, debidamente actualizado, para afrontar muchos de los casos tan emblemáticos que se están llevando. Casi semanal o mensualmente nos enfrentamos a nuevas situaciones y no, pues es bueno que se mande el mensaje a la ciudadanía de que la Fiscalía, y ahora lo dice mucha gente, y ese caso lo va a perder también la Fiscalía, se pregunta. Entonces, mal por la credibilidad de la Fiscalía, creemos que el fiscal hace su mejor esfuerzo, pero él no es mago, ¿verdad? No es mago y necesita de apoyos, necesita de recursos, y pues quienes al final dan la cara ya pues son los fiscales asignados a cada caso. Sí hay un gran déficit en la Fiscalía. A ver, aclárame, ¿sigue siendo la Fiscalía el lugar donde llegan los abogados jóvenes para hacer sus primeros años? Como en cualquier lugar que tú quieras ir a ganar experiencia como estudiante de Derecho para luego ser abogado en ejercicio, sí, como a los tribunales, como a oficinas, me refiero, ¿tiene la Fiscalía abogados con muchos años experimentados o sigue siendo un lugar donde la gente va de paso para ganar su primer sueldo ahí? Hay fiscales que ya tienen muchos años, pero a lo mejor, y yo he hablado con muchos de ellos, se sienten desmotivados económicamente, por decir algo. Ok. Nacho, yo solo, antes de dar la palabra a Humberto, brevemente, he leído algunos comentarios, no de los que se pusieron al aire, pero sí sobre lo que se ha dicho en este programa, y creo yo de que no se trata de estar defendiendo, como están mencionando acá, la prensa gráfica, porque no es eso el punto. No. El punto es defender ese derecho a libertad de expresión que todos tenemos, incluida la prensa gráfica o cualquier otro medio. Recordemos que en este país se fue a un conflicto armado en parte porque no había libertad de expresar el desacuerdo con las acciones del gobierno en turno. Recordemos eso. Entonces, por eso hay que cuidar esta libertad de expresión. No quiere decir que la prensa gráfica sea al final, como dice alguien por ahí, el paladín o el dueño de la libertad de expresión. No, no se trata de eso. Pero digo, hay que respetar las diferentes voces, que sean críticas,
que estén diciendo cosas absurdas, no importa, pero hay que defender que se sigan expresando estas voces y que, por lo tanto, no puedan estar sujetas a cualquier tipo de ataque que pueda tratar de afectar su desempeño, en este caso periodístico que tiene la prensa. Entonces digo, hay que repensar eso, hay que ponerle atención a eso. Sí, a mí me preocupa tanto que se cree una jurisprudencia, que se cree un precedente jurídico en relación a estos casos, porque muchos están equivocados creyendo que es la parte de Internet es impunidad. Sí, y no lo es. Es decir, es cierto que no teníamos hace algunos años una ley de delitos informáticos, pero el Código Penal tipifica suficientes conductas como para que se pueda acudir a ellas. Por ejemplo, lo que hablábamos hace un rato, afectar a una persona en su imagen, en su prestigio, eso se puede realizar si estamos aquí sentados entre nosotros, pero se puede realizar también a través de las redes sociales, a través del Internet. Es exactamente lo mismo. Y el legislador ahí no ha hecho ningún distingo, por lo cual el delito, un delito de difamación, por ejemplo, es un delito que se puede configurar ya sea por los medios tradicionales que nosotros conocemos o por ahora los medios informáticos y la sanción debería ser exactamente la misma. Entonces sí se puede ocasionar muchísimo daño, no solo a la libertad de expresión, como bien mencionaba Eduardo, sino también a la imagen de un medio o de representantes y estoy hablándolo en términos generales. Y ahora que venimos a una nueva contienda política, electoral, esto yo creo que es sumamente importante también, porque este tipo de actividades ojalá que no se vayan a reproducir ahora que vamos a tener una contienda bastante reñida, tanto para diputados como para consejos municipales. Yo esperaría que este tipo de conductas, independientemente del resultado judicial de este proceso, no las veamos nunca más en una campaña política, porque eso también es algo que hay que reprocharlo. Y por eso es que yo señalaba esa conexión ya ineludible que existe entre el alcalde y esta actividad, si quieren considerarla como delito, bien, si no quieren considerarla como delito, también, pero ahí hay una conexión en donde no es posible estar premiando o estar validando una actividad de esa naturaleza. Y si él tiene todavía aspiraciones presidenciales, pues con mucha mayor razón, ¿verdad? Esto ojalá que no se vuelva a repetir. Eso lo cierro con una frase. No, tranquilo, hay tiempo. Okay. No te preocupes. La libertad de expresión no implica libertad de dañar. Eso tiene que quedar bien claro. Cuando por ahí tú leías un tuit que alguien decía que yo estaba ejerciendo una defensa de los imputados. Yo aquí he venido a externar mis opiniones desde el punto de vista objetivo, legal. Lo que para mí, conocimiento, con la información que tengo, me permite llegar a una posible conclusión o una opinión. Será, por supuesto, el tribunal el que decidirá con base a las pruebas que se le hayan presentado. Pero sí, nosotros no tenemos ningún interés en defender ni a un lado ni al otro. Simplemente vertimos nuestra opinión, nuestro criterio legal del escenario que hemos podido apreciar. Y poner las cosas en su contexto exacto, porque tampoco se vale, como bien decías tú, decir que esto es una nimiedad, que estamos hablando de un simple meme, de una parodia. No, independientemente, insisto, del resultado que tenga el juicio. Estamos hablando de algo grave, no es una cosa baladí, estamos hablando de algo grave. Otra cosa es si es delito penal o no, pero es un tema grave, es un tema que riñe con la actuación que uno espera de un funcionario. Para mí también algunos memes son también delictivos, para mí también algunos memes. Alguien me dijo una vez, y esto no es lo mismo con la caricatura de un periódico, no es lo mismo una caricatura es una caricatura es una sonrisa en relación a un hecho determinado, pero en los memes se meten hijos, familia, honor, todo. Para denigrar. Todo, y son groseros a decir basta. Y el meme trata de causar un daño. Así es. Un daño a la credibilidad, a la imagen de la persona. Entonces, es delictivo. No, a mí, esta gente que anda hablando del juicio del meme, bien interesados los veo yo, sobre todo algunos, digamos, que lo están haciendo con profusión a través de las redes sociales, como queriendo decir, esto no tiene importancia. Esto que está ocurriendo en el país hoy día, que ocurre en el país, y que causa tanto daño a mucha gente, yo incluso creo que el caso de Eugenio Chicas fue absolutamente, digamos... ¿Cuántos memes le han hecho a él y a su esposa? Es grosero, eso es dañino. No tiene nombre y debe ser castigado como todo ese tipo de cosas que hace alguna gente. Muchísimas gracias nuevamente.
Gracias Humberto, gracias Raúl, gracias Eduardo, gracias a usted amigo televidente, los espero mañana a las 8 de la noche. Mañana vamos a hablar de la situación de la mujer en el país con la Comisión de Familia de la Asamblea Legislativa. Una situación difícil, 400 mujeres muertas en lo que va este año, una violencia hacia la mujer tremendamente grande, violaciones, etcétera, etcétera. Vamos a hablar mañana de ese tema. Los espero mañana, que pasen buenas noches.